Hola, en esta presentación voy a exponer mi proyecto final integrador llamado PFI Países Indicadores. La idea de este trabajo fue construir un proceso completo de punta a punta para integrar, transformar, validar, orquestar y visualizar datos públicos de países e indicadores económicos. Para eso utilicé un conjunto de herramientas que trabajan en cadena, como Airbag, MotherDAG, DBT, Prefetch y Metabase. Más que mostrar herramientas por separado, lo que busqué fue que todo quedara conectado dentro de una misma lógica de trabajo. Bueno, el proyecto se pensó justamente para cubrir los componentes principales que pedía la grilla de evaluación. Por un lado, la parte de extracción, después la parte de transformación y modelado, luego la calidad de los datos, también la orquestación y por último la visualización. Entonces, para ordenar todo eso, la arquitectura final quedó así. Fuentes públicas, Airbag, MotherDAG, DBT, Prefetch y Metabase. Dicho de forma simple, primero traigo los datos, después los guardo, luego los transformo, después los valido, más adelante los orquesto y finalmente presento en un dashboard. En cuanto a las fuentes, utilicé dos fuentes públicas. La primera fue Res Country, que me aporta información estructural de cada país, por ejemplo, el código, el nombre, la región, la capital, la población, superficie y otras variables generales. Y la segunda fue la fuente de PIC del World Bank, consumida desde un archivo CSV público que aporta el valor del Producto Interno Bruto por país y por año. La decisión importante acá fue unir ambas fuentes usando el código del país como clave principal porque era la forma más limpia y consistente de integrarlas. Y a partir de esa unión se construyó el universo analítico final del proyecto que quedó en 212 países. Pasando a la parte de extracción, acá usé Airby para integrar formalmente las dos fuentes hacia MotherDAC, que fue el destino analítico del proyecto. Las sincronizaciones se configuraron en modo full refresh con Override porque en este caso era más conveniente reconstruir el estado completo de cada fuente que trabajar con una lógica incremental. Entonces, con Airby quedaron cargadas las dos tablas crudas principales del proyecto, Res Country All y GDP World Bank. Y una vez hecho eso, el siguiente paso fue validar en ModernDAT que efectivamente esas tablas ya estuvieran visibles y disponibles en el entorno analítico. En otras palabras, en esta etapa quedó cerrada la capa de extracción y carga. Después de tener las tablas crudas, pasé a la etapa de la transformación con DBT. Acá construí dos modelos de staging, STG Recountries y STG GDP World. Y a partir de esos modelos armé el modelo final, que es la tabla OBT Países GDP. La decisión técnica principal fue trabajar con una OBT, o sea, una tabla analítica única en lugar de ir a un modelo más complejo, porque para este proyecto lo más útil era tener una base final simple, clara y lista para análisis. Esa OBT quedó con una sola fila por país y además toma el último Producto Interno Bruto disponible por país, incorporando también el campo GDP Year Effective. Eso permitió mantener la mayor cobertura posible sin obligar a todos los países a compartir exactamente el mismo año de cada dato. Una vez construida la tabla final, pasé a la parte de la calidad de los datos. Para eso utilicé DBT Expectation y ejecuté una batería de 8 pruebas automáticas sobre el OBT final. Estas pruebas verifican cosas importantes como por ejemplo el conteo esperado de filas, la unicidad del código del país, la ausencia de nulos en campos críticos, el formato correcto del código, en este caso ISO alfa-3, y rangos plausibles para variables como año, población y superficie. Lo importante acá no era solo correr test por cumplir, sino asegurar que la tabla final realmente tuviera coherencia para ser usada después en análisis y visualización. El resultado
fue completamente satisfactorio, teniendo paz igual a 8, war igual a 0 y error igual a 0. O sea, la tabla final superó correctamente toda la capa de validación prevista para el proyecto. Después de eso, incorporé la capa de orquestación con prefix. Acá la idea fue construir un flujo mínimo pero completo y defendible que permitiera coordinar automáticamente varias partes del proceso. El flujo se armó con arroba flow principal y varias arroba tags, cada una con su responsabilidad específica. Primero valida variables necesarias del entorno, después se autentica contra la API pública local de Airbyte, luego dispara las dos sincronizaciones oficiales del proyecto, espera a que esas ejecuciones terminen correctamente y una vez cerrado eso, lanza dbt run y finalmente dbt test. Entonces, más que tener pasos aislados, lo que se logra fue una secuencia coordinada y trazable de punta a punta. La corrida completa terminó en estado completado, lo cual demuestra que la orquestación quedó funcionando correctamente. Finalmente llegó a la etapa de la visualización que fue implementada en Metabase a partir de la tabla final OBT Países GDT. Construí el dashboard del proyecto con distintos bloques de análisis. En el tablero final quedaron visibles estas visualizaciones: la cantidad de países por región, la suma del Producto Interno Bruto por región, el top 10 de países por Producto Interno Bruto, el top 10 de países por población y una tarjeta o tabla de comparación de país seleccionado versus mundo y región. Además, el dashboard incluye filtros por región y por país, y el funcionamiento del filtro país fue validado específicamente con Paraguay. Lo bueno de este tablero es que cada bloque responde a una pregunta concreta. Por ejemplo, la cantidad de países por región permite ver cómo se distribuye el universo analítico. La suma del Producto Interno Bruto por región permite identificar qué regiones concentran el mayor peso económico. El top 10 por Producto Interno Bruto muestra los países con mayor magnitud económica dentro del universo trabajado. El top 10 por población permite comparar el peso demográfico relativo. Y la tarjeta final o tabla deja ver cómo se posiciona un país específico frente al mundo y frente a su propia región. Entonces, como cierre, el valor principal del proyecto no está solamente en haber conectado herramientas. El verdadero valor está en haber tomado fuentes públicas dispersas, haberlas convertido en una base analítica única, haberlas validado, haberlas orquestado y finalmente haberlas llevado a una visualización clara y utilizable. En este sentido, el proyecto deja una solución funcional, trazable y reproducible para análisis comparativo por país. Muchísimas gracias por la atención, profesor. Fue un placer dar clase con usted. Es una persona muy ordenada en su forma de dar clase y es nuevamente gracias.